¿Nacemos con un sentido numérico o habilidades numéricas? 11, 7, 2, 13, 15, 9, 1, 27, ya. 85, 15, 56, menos 31, 12, 20, menos 7, ya. 65, 65, 65. Este es un video de campeones del mundo mexicanos. Se observa el proceso de cómo los niños mueven sus dedos para resolver la operación. Están usando su imaginación de un instrumento interiorizado, el ábaco. Es decir, se han formado memorias implícitas de procedimientos de habilidades matemáticas. ¿Por qué el cerebro falla en la ejecución de operaciones aritméticas? Pues la discalculia del desarrollo se debe a que los niños no dominan los instrumentos cognitivos de las matemáticas. Porque tienen problemas en la memoria operativa, un sistema que coordina sistemas atencionales, el lenguaje, operario bucle fonológico, la imaginación, operario agenda visoespacial y memorias a largo plazo, explícitas, semánticas y episódicas, e implícitas, procedimentales y emocionales. ¿Algunas personas nacen con predisposición biológica para convertirse en genios de las matemáticas? Srinivasa Iyengar, Ramanujan, 1887-1920, matemático autodidacta indio que, con una mínima educación académica en matemáticas puras, hizo contribuciones extraordinarias al análisis matemático, la teoría de números, las series y las fracciones continuas. Ramanujan desarrolló inicialmente su propia investigación matemática en forma aislada. Cuando sus habilidades se hicieron evidentes para una comunidad matemática más amplia, centrada en Europa en ese momento, comenzó su famosa colaboración con el matemático británico Godfrey Harold Hardy. Redescubrió teoremas conocidos previamente, además de formular numerosas nuevas proposiciones. Definición de las matemáticas. La matemática es la ciencia que estudia las propiedades de los números y las relaciones que se establecen entre ellos. A nivel psicológico, esto implica el desarrollo de sistemas de memorias lingüísticas y semánticas de números. Son fundamentales para el desarrollo intelectual, ayuda a la abstracción, ser lógico y razonar ordenadamente. A nivel psicológico, esto implica un sistema de memorias con conocimientos esquemáticos, estratégicos y procedimentales. Las ciencias matemáticas se dividen en 4 grandes campos de estudio: aritmética, álgebra, geometría y estadística. Las modernas investigaciones han determinado que los conocimientos matemáticos son producto de un largo desarrollo histórico-cultural. Es decir, son una creación humana. Sin embargo, existen algunas habilidades protonuméricas de origen biológico, innato, que sirven de base para la detección numérica a los animales con sistema nervioso complejo, la numerosidad y la subitización. Las matemáticas se construyen sobre la base de estas habilidades protonuméricas. Un análisis filogenético implica unidades de tiempo de miles de años. La aritmética intuitiva. Las fuerzas de la evolución darwiniana también se aplican al dominio aritmético. La supervivencia humana y animal depende de la capacidad de percibir cantidades numéricas de manera intuitiva. Numerosos experimentos cuidadosamente controlados demuestran que las aves, los mamíferos y muchas otras especies animales son capaces de percibir las cantidades numéricas sin necesitar entrenamiento especial. Si bien es cierto que la percepción de cantidades numéricas no es perfectamente certera y su precisión disminuye a medida que los números se hacen más grandes, los animales muestran una habilidad matemática innata. La lucha por la supervivencia exige evolucionar con un mecanismo cerebral para la percepción rápida de cantidades aproximadas de objetos, un módulo cognitivo de representaciones numéricas. La capacidad de detección numérica depende de 2 habilidades protonuméricas, la numerosidad y la subitización. Habilidades protonuméricas. Para iniciar, veremos el fragmento de un video, en el que podemos escuchar a un loro que hace cuentas aproximadas sin palabras o símbolos digitales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Irene Pepperberg, de la Universidad de Arizona, ha enseñado a loros un extenso vocabulario, entre ellos los nombres de los primeros números. En 1987 publicó su trabajo en el que se muestra que un loro puede responder a preguntas tan complejas como ¿cuántas llaves rojas? El entrenamiento llevó un largo tiempo, casi 20 años. Los resultados prueban que la numerosidad, capacidad de hacer cuentas aproximadas, no es exclusivo de los mamíferos. La numerosidad. La numerosidad es la capacidad de hacer cuentas aproximadas sin palabras o símbolos digitales. Es una habilidad protonumérica de origen innato. Es decir, es un módulo cognitivo de origen biológico de suma utilidad para la supervivencia. Los animales pueden contar porque son capaces de hacer crecer un contador interno, un módulo perceptual de detección numérica a manera de un acumulador analógico, cada vez que ocurre un evento. Los animales no cuentan exactamente del mismo modo que los seres humanos que dominan los números. Su representación de los números es imprecisa. La mente animal solo puede retener números imprecisos. Como veremos a continuación, neurocientíficos, los etólogos y los psicólogos han estudiado la sonumerosidad de manera experimental. Ahora pasaremos a hablar de la evolución de las neuronas codificadoras del número. Los neurocientíficos han descubierto neuronas especializadas en reconocer imágenes de objetos y rostros. También han descubierto neuronas codificadoras de cantidades numéricas. Es decir, neuronas que se ocupan de un número específico. Por ejemplo, neuronas que se disparan cuando hay 4 objetos. Este es el registro de neuronas codificadoras del número simuladas en la corteza asociativa de gatos anestesiados, según Dehaney y Chanyeux, 1993. Existen neuronas detectoras de números de objetos visuales y auditivos. Cada una de estas neuronas simuladas funciona como un detector de número que solo reacciona cuando se ve un aproximado número de objetos. Por ejemplo, una neurona responde de manera óptima cuando se le presentan 4 objetos, 4 manchas visuales, 4 sonidos, 2 manchas y 2 sonidos, u otras opciones. Así funciona como un detector abstracto del número 4. Además, puede estimar el cardinal de un conjunto de 4 objetos en paralelo en toda la retina, sin tener que orientarse hacia cada ítem, como hacemos los humanos cuando contamos. Las neuronas codificadoras del número reaccionan a cualquier modalidad sensorial, aparentemente, solo le importa el número. A comienzos del siglo XX, un caballo llamado Hans daba la sensación de poseer una inteligencia superior porque podía resolver problemas aritméticos. Por ejemplo, 5 más 3. El caballo respondía golpeando el suelo con uno de los cascos un número de veces equivalente al total de la suma. A pesar que se descubrió que era el entrenador quien le daba las claves con movimientos minúsculos para dirigir el número de golpes que el caballo debía dar. También los investigadores intuyeron que el caballo tenía contador interno para algunas representaciones numéricas, gracias a un programa de entrenamiento que más adelante sería perfeccionado por psicólogos conductistas, en particular, Skinner y su condicionamiento operante. Subitización. La subitización es la habilidad protonumérica de reconocimiento sin conteo explícito de un conjunto pequeño de objetos. Es decir, no requiere del lenguaje, sino de una operación perceptual para determinar cuántos objetos hay. Etimológicamente, subitización, o subitizar, deriva de la palabra latina subitus, que significa repentino. La capacidad de subitización, tanto en el bebé humano y algunos animales, es un proceso preatencional. Con precisión se puede determinar 1, 2 y hasta 3 objetos, no supone hacer un conteo secuencial. A partir de allí, el sujeto tiene solo una estimación, sobreestimar o subestimar las cantidades. El límite de subitización no es una barrera infranqueable, sino una frontera más allá de la cual reina la aproximación. Una prueba de subitización aplicada a sujetos experimentales, bebés humanos y animales, consiste en buscar la diferencia entre 2 y 3 ítems en las figuras de la izquierda. El reconocimiento sin conteo explícito es rápido y preciso hasta 3 ítems. En cambio, no podemos distinguir 5 de 6 ítems en las figuras de la derecha sin contar. Ahora hablaremos de la aritmética intuitiva de las ratas. Sus mecanismos de estimación de la numerosidad y la subitización. En la caja de Skinner la rata incrementa su capacidad de estimación para contar con exactitud el número de veces que debe presionar la palanca. La rata puede llevar un registro de hasta presionar la palanca 16 veces para recibir su reforzamiento positivo o premio en un programa de razón fija. El condicionamiento operante aplicado a ratas dentro de un programa de razón fija logra moldear la conducta de presionar la palanca el número exacto de veces para obtener su reforzador o premio, el alimento. ¿La rata realmente es sensible al número de veces que se presiona la palanca o estima el tiempo transcurrido o algún otro parámetro no numérico? Según Church y Mc 1984, la respuesta es, la rata es sensible a todos estos factores.
Los experimentos indican que las ratas prestan tanta atención al número de eventos como a su duración. Con estas estrategias perceptuales, las astutas ratas pueden memorizar y comparar magnitudes numéricas. En conclusión, la aritmética es bastante común en el mundo animal. Las ratas prestan atención, de forma espontánea, a cantidades numéricas de todo tipo, acciones, sonidos, luces, trozos de comida. Lo mismo sucede con los mapaches, los pájaros como las palomas, etc. Otros investigadores han enseñado a las palomas, mediante condicionamiento operante, a estimar el número de veces que han picado sobre un blanco y diferenciar, por ejemplo, entre 45 y 50 picotazos. Ahora revisaremos las habilidades abstractas de suma en chimpancés. Su capacidad innata para cálculos sencillos y comparación de numerosidades aproximadas, según Rambo y su equipo de investigación 1987, un chimpancé elige espontáneamente el par de bandejas que contiene el número total de trocitos de chocolate o plátanos más grande, lo que revela su capacidad para sumar y comparar numerosidades, es decir, cantidades aproximadas, pues dicho desempeño no está exento de errores. Está probado que especies mucho menos astutas que el chimpancé pueden aprender a realizar operaciones mentales básicas con símbolos numéricos. Por ejemplo, los macacos tienen habilidades indiscutibles para la suma. Elegir la pieza más grande entre dos cantidades de comida es útil para la supervivencia de un organismo vivo. La evolución ha concebido estrategias tan complejas para la recolección de comida, el almacenamiento y la depredación que no debería de sorprendernos que una operación tan simple como la comparación de dos cantidades existiera para tantas especies. Como todos los organismos se enfrentan a una búsqueda interminable para encontrar el mejor ambiente con la mejor comida, la menor cantidad de depredadores, la mayor cantidad de compañeros del sexo opuesto, etc. Se debe optimizar para sobrevivir y comparar para optimizar. Evolución filogenética de la numerosidad y la subitización. A lo largo de la evolución, el cerebro estuvo sujeto a presiones selectivas intensas que lo obligaron a llegar a una percepción invariante del mundo. Es decir, el sistema visual construyó circuitos neurales para categorizar y reconocer los objetos del mundo de manera muy eficiente. Con la técnica de registros de neuronas individuales se reveló un código neuronal muy refinado para objetos visuales en los monos macacos. Tamura y Tanaka en el 2001 descubrieron neuronas temporales inferiores especializadas en reconocer una gran variedad de imágenes, formas, caras y objetos, mientras un electrodo registraba las descargas neuronales. La solución de la invariabilidad visual se resuelve por etapas en la corteza temporal inferior. Este mecanismo, evolucionado hace millones de años, es la base de la lectura, específicamente, el reconocimiento de protoletras y protonúmeros. En el 2001, Tamura y Tanaka confirmaron la existencia de neuronas de la corteza temporal inferior en monos sorprendentemente selectivas a la visión de objetos específicos, rostros o escenas. Entre las 100 imágenes que se presentaron sucesivamente a esta neurona, solo el ver una silla aumentó con fuerza su excitación. Cada neurona tenía una reacción diferente. Por ejemplo, una neurona estaba especializada en excitarse al ver un reloj, otra se excitaba al reconocer un plátano, entre otras. Este mecanismo neural, evolucionado hace millones de años, es la base del reconocimiento de protoletras y protonúmeros. Sin embargo, en el ser humano, la adquisición de la lectura y los números son posibles por un proceso ontogenético llamado reciclaje neuronal, que veremos más adelante. En el año 2003, Nieder y Miller entrenaron a un mono para que memorizara la numerosidad de un conjunto y luego decidiera si coincidía con la numerosidad de un segundo conjunto. Ellos observaron que en la corteza prefrontal e intraparietal, una gran proporción de neuronas se ocupaba del número. Las tasas de activación neuronal en la figura de la derecha muestran las curvas que representan el nivel de respuesta de las neuronas para cada conjunto de puntos. Indican que cada neurona se activaba al máximo para un número específico de ítems. Cada neurona está ajustada para determinado número de objetos en el estímulo. Por ejemplo, hay neuronas que prefieren el 1, otras el 2, otras el 3, etc. Además, en el año 2007, Nieder y Merten encontraron neuronas detectoras de numerosidad que incluso se ocupan de las decenas del 20 y del 30. La numerosidad y subitización, de origen biológico, solo pueden ser superadas con el uso del lenguaje oral y escrito para crear el principio, para contar y construir una recta numérica mental. Análisis ontogenético de las habilidades numéricas. Recordemos que, un análisis ontogenético, implica unidades de tiempo de meses y años. ¿Los bebés tienen algún conocimiento abstracto de aritmética cuando nacen? La respuesta es sí, pues hemos heredado de nuestro pasado evolutivo un mecanismo para aprender las cantidades numéricas. El cerebro humano está dotado de un mecanismo innato que guía la adquisición de la matemática. Este módulo protonumérico estaría listo al año y medio de edad para coadyuvar al aprendizaje de las palabras que nombran los números, dentro del proceso denominado explosión léxica. Por lo tanto, es en este aspecto del constructivismo donde Jean Piaget estaba equivocado. Los niños pequeños tienen una representación genuina de los números.
La teoría clásica del desarrollo cognitivo, Escuela de Ginebra de Jean Piaget. Trabajando en la epistemología, Jean Piaget formuló dentro del constructivismo la afirmación de que el conocimiento se origina en la interacción entre el sujeto y el objeto. Es así que esta premisa es de gran influencia en los psicólogos del desarrollo. Para formularla, Piaget se basó en Immanuel Kant. Según Jean Piaget en 1997, los factores clásicos que explican el desarrollo son la maduración del sistema nervioso y del sistema endocrino, y la transmisión sociocultural, es decir, la educación. Sin embargo, Piaget propone nuevos factores explicativos del cambio que serían la experimentación física del niño con los objetos que le rodean y la equilibración de esquemas de asimilación y acomodación en el sentido de comer y crecimiento intelectual. Recordemos que señalaba que el único motor del desarrollo cognitivo es la exploración causada por la curiosidad del niño, como un factor endógeno y solipsismo. Primer error de Piaget: los esquemas de numerosidad aparecen entre los 8 y 9 meses. Piaget y sus colegas especularon mucho acerca de cómo se desarrolla el concepto de número en los niños pequeños. Creyeron que el número, como cualquier otra representación abstracta del mundo, debía construirse en el curso de interacciones sensoriomotoras con este. Piaget había acumulado muchas pruebas de la incapacidad de los niños para comprender la aritmética. Por ejemplo, si se esconde un juguete detrás de una tela, los bebés de 10 meses no extienden la mano para alcanzarlo. Para Piaget, esto demostraba que los bebés creen que el juguete deja de existir cuando está fuera de la vista. Esta aparente falta de permanencia del objeto se interpretó como que los bebés son completamente ignorantes de las propiedades más abstractas del número. Los descubrimientos de Piaget tuvieron un impacto considerable en nuestros sistemas educativos, pues se formó una actitud pesimista de no enseñar temprano las matemáticas. Esquemas preconceptuales. Entre los principales esquemas encontramos a la succión, visión, audición y la prensión que participa en el sistema táctil y motor. También tenemos a los esquemas móviles como la generalización indefinida y las adaptaciones sensoriomotrices intencionales aplicadas a nuevas circunstancias. Cabe mencionar que los esquemas sensoriomotrices son la base del desarrollo lingüístico, ya que estos forman representaciones internas de objetos y acciones. En 1936, Jean Piaget publica su libro, El nacimiento de la inteligencia en el niño. En él, argumenta que los esquemas móviles permiten la generalización indefinida de esquemas aplicables a las nociones de cantidad, poco, mucho. En la observación 131, pone a prueba al bebé Laurent. Su objetivo es comprobar la existencia de esquemas de imitación de rudimentos de número. Piaget hace imitar al bebé la sílaba pa, aprovechando la actividad de balbuceo. Piaget pone a prueba al bebé, quien debe imitar una serie de sílabas. En la prueba de numerosidad para la noción muchos, Piaget como modelo indica pa 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 pa, mientras que el bebé al imitar dice pa 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 pa. En la prueba de numerosidad para la noción poco, Piaget siendo modelo indica pa, mientras que el bebé al imitar dice pa. Para la prueba de numerosidad de un ítem, Piaget como modelo indica pa, mientras que el bebé al imitar dice pa. En la prueba de numerosidad de 2 y 3 ítems, Piaget siendo modelo indica pa pa, que son 2, y pa pa pa, que son 3, mientras que el bebé al imitar dice pa pa y pa pa pa, respectivamente. Por desgracia, las pruebas que usaba Piaget no permitían a los niños mostrar de qué son capaces. El método clínico de entrevista y observación era limitado, pues el diálogo abierto entre los investigadores y sus pequeños sujetos era engañoso. Realmente, el niño no comprendía todas las preguntas que se les hacía. Si a los niños se les enfrenta a situaciones análogas a las utilizadas con los animales, y cuando se evalúa sus mentes sin recurrir a palabras, sus habilidades numéricas resultan por lo menos considerables. Las evidencias impusieron la necesidad de plantearse la hipótesis de que la actividad sensoriomotriz es insuficiente para explicar el desarrollo cognitivo de los conocimientos matemáticos. Segundo error de Piaget, el concepto de número se forma entre los 4 y 5 años. Según Piaget, el concepto de número no comienza a comprenderse antes de los 4 o 5 años de edad. Antes de esa edad los niños fallan en la prueba de conservación de número. Él señalaba que los niños no tienen conocimiento de las bases elementales de la teoría de los conjuntos. Entonces, la enseñanza precoz de la matemática sería una empresa vana o incluso dañina antes de los 6 o 7 años. Pero, vale hacernos la pregunta. ¿Se justifica tal grado de pesimismo? Si los etólogos y los psicólogos afirman que las ratas, las palomas y los chimpancés reconocen un número determinado de objetos, incluso con la percepción de su configuración espacial, un chimpancé elegiría espontáneamente la más grande entre dos cantidades numéricas. ¿Es concebible que los niños humanos, antes de sus 4 o 5 años, vayan a la saga de otros animales en la aritmética? La respuesta es no. Cambios en los métodos de investigación.
Con métodos de investigación adaptados a la corta edad del bebé, se puede mostrar de que son capaces. Sin la necesidad de recurrir a las palabras, se pueden poner a prueba las habilidades del bebé. La prueba piagetana clásica de conservación del número cambia radicalmente sus resultados de acuerdo al contexto y con el nivel de motivación de los niños. Meller y Weiber en 1967 mostraron a niños de 3 a 4 años de edad 2 series de estímulos. En una, similar a la situación de conservación clásica de Piaget, el experimentador colocaba 2 filas de monedas. Una fila era corta y la otra era más larga por la separación de las monedas, pero ambas filas estaban formadas por 10. Cuando se les preguntaba a los niños de 3 y 4 años cuál fila tenía más monedas, lo hacían mal. Dándole la razón a Piaget, los niños no tendrían conservación de número. Pero si cambiamos de contexto. Meller y Weiber reemplazaron las monedas con sabrosas golosinas o manzanas. Y en lugar de responder a preguntas complicadas, a los niños se les permitía elegir una de las 2 filas y comérsela en cuanto quisieran. Ellos no cometían errores, elegían la más grande. Al parecer, las preguntas abstractas de Piaget confundían a los niños. Si se les pedía una tarea concreta, elegir la mayor cantidad de golosinas, los niños no fallaban en la conservación de número. Nuevos métodos de investigación en bebés, el paradigma de habituación y deshabituación, y la preferencia. Con nuevos métodos de investigación adaptados a la corta edad del bebé, se puede mostrar de que son capaces. Estos métodos no requieren de lenguaje sino de procesos cognitivos que evidencian el reconocimiento de representaciones numéricas y la combinación de estas representaciones para hacer cálculos elementales. Los procesos cognitivos son la atención visual y la reacción de sorpresa ante el hecho percibido. Estos evidencian la existencia de memorias a largo plazo de representaciones numéricas y operaciones de cálculo muy elementales de adición y sustracción. Experimentos de suma y resta, en bebés de 4 y 5 meses de edad, por Karen Wynne en 1992. Este experimento demuestra la habilidad de los niños para detectar eventos físicamente imposibles. Los bebés expresan gran desconcierto cuando se presentan eventos mágicos que violan las leyes fundamentales de la física. Por ejemplo, al ver un objeto que permanece suspendido misteriosamente en el aire, los bebés miran la escena con una atención incrédula. Del mismo modo, se sorprenden cuando en una escena observan que se esconde un objeto detrás de una pantalla y luego baja la pantalla, pero antes se retira ese objeto. A los bebés les resulta sorprendente no verlo otra vez. Esta observación prueba que, ya a los 5 meses, y al contrario de lo que proponía Piaget, fuera de la vista no significa fuera de la mente. Los bebés tienen una percepción inconsciente porque hay memorias a largo plazo de representaciones numéricas. El error de Piaget es tomar los esquemas sensoriomotrices como mecanismo de numerosidad, pero el hecho de que el bebé no pueda alcanzar un objeto escondido no implica que crean que se ha ido. 1 más 1 igual a 2. ¿Puede el bebé combinar mentalmente sus representaciones numéricas para realizar cálculos elementales? Primero, se esconde un juguete detrás de la pantalla. Luego se agrega un segundo juguete idéntico. Por último, se baja la pantalla, a veces mostrando 2 juguetes y a veces mostrando solo uno, ya que el otro juguete ha sido quitado en forma encubierta. Los bebés miran sistemáticamente durante más tiempo el evento imposible, 1 más 1 igual a 1, que al posible que es el 1 más 1 igual a 2, lo que sugiere que estaban esperando 2 objetos. Teoría clásica del desarrollo cognitivo, Escuela de Moscú de Lev Vygotsky. Según Lev Vygotsky en 1997, la interacción social adulto-niño es el motor del desarrollo de la mente. Es decir, la educación brinda diversas cajas de herramientas numéricas. Pues, la maduración biológica puede ser influenciada por la educación, hasta cierto punto. La interacción social es el motor del desarrollo psicológico. En otras palabras, la educación transforma el cerebro. Vygotsky clasifica las funciones psicológicas en elementales y superiores. Las funciones psicológicas elementales son de origen biológico y no están mediadas por procesos sociales ni el lenguaje. Por ejemplo, las emociones básicas, las memorias biológicas, la atención involuntaria, la percepción automática, etc. Las protoletras y los protonúmeros están dentro de la categoría de funciones psicológicas elementales. Por otro lado, las funciones psicológicas superiores tienen su origen en los procesos sociales. Solo pueden entenderse mediante la comprensión de los instrumentos y signos que actúan de mediadores. Algunos ejemplos son la atención voluntaria, la percepción inteligente, los sentimientos o emociones conscientes, las memorias sociales como las semánticas o episódicas, el pensamiento verbal, etc. La lectoescritura y las matemáticas son funciones psicológicas superiores generadas por la educación. ¿Cómo se pasa de los protonúmeros a los números?
Esto se da construyendo la recta numérica mental en la interacción social, adulto-niño. Para explicar este proceso, Vygotsky propone su ley del desarrollo que veremos a continuación. Ley genética general del desarrollo cultural del niño. Toda función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces. Primero aparece en el plano social, y después en el plano psicológico. Primero aparece entre personas, como una categoría interpsicológica, y luego dentro del niño, como una categoría intrapsicológica. Esto resulta igualmente válido en relación a la atención voluntaria, la memoria lógica, la formación de conceptos y el desarrollo de la voluntad. Se sobreentiende que la internalización transforma al proceso mismo y cambia su estructura y sus funciones. Las relaciones sociales o la interacción entre personas subyacen en todas las funciones superiores y sus relaciones. Como podemos observar en la figura, y de acuerdo a Vygotsky, podemos afirmar que el niño forma su primera recta numérica con los dedos en el plano social, interpsicológico, guiado por un adulto. Con la práctica, el niño internaliza las operaciones de suma y resta, esto con la ayuda de los dedos, objetos, y más adelante con la escritura de números. Intuitivamente va creando una recta numérica mental. Vygotsky en 1978 propone la zona de desarrollo próximo, derivada de la ley genética del desarrollo cultural. La zona de desarrollo próximo es creada por la ayuda proporcionada por otros más capaces, y se define como la distancia entre el nivel de desarrollo real, determinado por la resolución independiente de problemas, y nivel de desarrollo potencial, determinado por la resolución de problemas bajo la guía de un adulto o en colaboración con compañeros más expertos. El siguiente aspecto que trataremos es acerca del reciclaje neuronal y el desarrollo ontogenético del cerebro matemático. Por ello es importante mencionar a Stanislas Dehaene, autor del libro El cerebro matemático, cómo nacen, viven y a veces mueren los números en nuestra mente, escrito en el 2016. Según Stanislas Dehaene, el reciclaje neuronal es la invasión parcial o total de una invención cultural, como la escritura y las matemáticas, sobre un territorio cortical que en primer lugar estaba consagrado a una función distinta, como el reconocimiento de formas, objetos y rostros. La plasticidad sináptica de los grupos neuronales de reconocimiento de formas de objetos ya poseen la potencialidad de reconocer protoletras y protonúmeros, solo falta la educación para que la corteza visual se adapte para el reconocimiento de letras, palabras y números. Por lo tanto, el reciclaje neuronal es un proceso ontogenético que se da por la interacción social y cultural. Siguiendo a Vygotsky, el reciclaje neuronal es consecuencia de la zona de desarrollo próximo. Ahora bien, ¿y cómo nacen los números en nuestro cerebro? La educación genera un reciclaje neuronal. Las neuronas especializadas en reconocer y categorizar formas, caras y objetos se reciclan y van asumiendo nuevas funciones importantes para la adaptación de las habilidades protonuméricas. El salto del protonúmero al número se da en la actividad mediada con el gesto y el lenguaje, incorporando los siguientes principios, como el principio de correspondencia 1 a 1. Importante para construir una recta numérica mental. Y el principio del valor posicional. Invento que revolucionó el arte del cálculo numérico. La notación posicional se apoya en los inventos de un símbolo para el 0 y un número de base único. El principio de correspondencia 1 a 1. Dehaene explica el salto de los protonúmeros a los números gracias a la actividad mediada, en especial el gesto de usar los dedos y las partes del cuerpo para contar. Asimismo, el papel del lenguaje en la invención de sistemas de escritura como registro permanente de los números. El desarrollo de los sistemas verbales de numeración y la invención de las notaciones numéricas escritas crearon las condiciones para la invención del principio de correspondencia 1 a 1. A pesar de su engañosa simplicidad, este principio es un invento notable, pues aporta una representación duradera, precisa y abstracta de los números. A partir de esta representación, cualquier muesca, trazo u objeto puede funcionar como un símbolo numérico abstracto y hacer referencia a cualquier conjunto de ítems, ya sea ganado, personas, deudas, etc. El nacimiento de la recta numérica mental. La correspondencia 1 a 1 abre el acceso a una representación precisa de los números que son demasiados grandes. Así se pasa de los protonúmeros a los números. A medida que los niños adquieren el lenguaje, aprenden a ponerle nombre a cada rango de magnitudes. Descubren que la palabra 2 se aplica a la percepción de dos objetos. Pero la palabra 9 pertenece solo a la cantidad precisa del dígito 9, siendo difícil de representar mentalmente con exactitud. A su vez, los niños utilizan las palabras 2 y 10 más asiduamente que 9 o 18. Esta repetición verbal de los números perpetúa la distribución de las frecuencias numéricas. Es decir, se forman sistemas de memorias léxicas, semánticas y procedimentales para comprender intuitivamente los números en una recta numérica mental. Como podemos apreciar en la figura, los niños descubren que la palabra 2 se aplica de manera intuitiva a la percepción de dos tajadores.
En cambio, la palabra 9 es asignado a la percepción de los 9 pollitos, siendo que sea difícil de representar mentalmente con exactitud. Por lo tanto, se requiere de la memoria de trabajo para contar y precisar el número cardinal del conjunto de ítems. Asimismo, con la repetición verbal de los números, perpetúa la distribución de las frecuencias numéricas, ya que como se había mencionado con anterioridad, se forman sistemas de memorias a largo plazo léxicas, semánticas y procedimentales, para comprender intuitivamente los números en una recta numérica mental. La frecuencia decreciente de los numerales se debe a la organización de nuestra representación mental de las cantidades. Por ejemplo, el 1 es mucho más frecuente que el 9. Según Doan, cuanto más grande es un número, menos precisa es nuestra representación mental de él, y con menos frecuencia, necesitamos utilizar las palabras correspondientes. Como se observa, los números como el 1, el 10, el 20 son repetidos con mayor frecuencia que los otros, ya que pueden hacer referencia a un rango mayor de cantidades en los ejercicios de la aritmética escolar. De esta manera se comprueba que la educación va construyendo el cerebro matemático. Códigos colectivos para los números en el cerebro. Naider y Doan en el 2009 investigaron con técnicas de neuroimágenes los mecanismos cerebrales de la aritmética. Los resultados de todos los experimentos confirmaron que las regiones parietales izquierda y derecha se ponen en funcionamiento cuando se ejecuta un cálculo mental. Por ejemplo, ejecutar operaciones de resta sucesiva de 7 a partir de 100. La región parietal, surco-intraparietal, forma códigos colectivos para los números y responde a todas las modalidades de presentación, ya sea que la persona esté mirando un conjunto de 3 objetos, 3 puntos, el número arábigo 3, o bien la palabra escrita o hablada 3. Este hecho indica que es una corteza plurimodal o amodal, porque no está ligada a una modalidad sensorial específica, como la vista o el tacto, sino que es un punto de encuentro de muchas rutas y procesan información de naturaleza más abstracta. La fila de arriba muestra cortes de un cerebro humano. Las regiones parietales bilaterales muestran el lugar que se activa en varias tareas aritméticas, como la comparación de números, la suma, la resta, etc. Las imágenes de abajo muestran que la detección de un solo número es suficiente para activar esta región, como lo indica la curva, ya sea que se los presente de forma visual o auditiva. Los números activan la región parietal mucho más rápido que las letras o los colores. Este hecho indica el proceso de reciclaje de circuitos neuronales, la especialización gradual para el procesamiento de números y la reutilización de las neuronas para nuevas funciones. Stanislas Doan, en el 2016, investigó con métodos de simulación y técnicas de neuroimágenes los mecanismos cerebrales de las matemáticas. Determinó la existencia de 3 sistemas de activación o encendido, ignition, en los bloques cerebrales cuando ejecutamos una actividad. El primer sistema de activación reticular tiene como función el distribuir la información sensorial desde el tronco encefálico hacia la corteza cerebral. Asimismo, la fuerza de propagación activa los 2 siguientes sistemas. El segundo sistema de procesamiento de información en paralelo se da de manera inconsciente y es la sede de la comprensión intuitiva de la recta numérica mental para los números naturales. Los símbolos numéricos son un sistema bilateral que abarcan el hemisferio izquierdo y el derecho. El lóbulo parietal contiene un mapa geométrico sistemático de habilidades numéricas y espaciales. El tercer sistema de procesamiento de información serial se da de manera consciente. El circuito global de actividad consciente es la sede de la comprensión formal del conocimiento matemático. Su función es ejecutar operaciones con conceptos matemáticos del cero, los números enteros, los números reales, los números racionales e irracionales, etc. Análisis microgenético de las habilidades numéricas. Un análisis microgenético implica unidades de tiempo de milisegundos y segundos. También implica el uso de test psicométricos y trabajo de laboratorio. Yo te presento en este momento a 2 personas que no son genios, no son superdotados, ni son extraterrestres. Simplemente tienen una forma diferente y muy eficaz de aprender las matemáticas, de aprender a calcular. Ellos son Gerardo y Crista. 18, 9, 8, 5 ya. 40. 69, 9, 7, 2 ya. 87. 6, 3, menos 5, menos 2 ya. 2. Correcto. ¿En serio? Es una disciplina que utiliza el ábaco japonés como una herramienta para desarrollar
la mente de los niños. Es el ábaco físicamente y después hacen una transición a un ábaco mental o imaginario. Y eso es un ejercicio muy poderoso de estimulación cerebral. Nuestro público va a ver a Krista y a Gerardo, bien, moviendo sus manos, bien, en el aire. Esto es simplemente un apoyo para ellos para manipular la imagen mental del ábaco. Muy bien, 6, 2, menos 2, 3 ya. 9. 9. No puede ser. 6, 2, 1, menos 2 ya. 7. 7. No, tú estás haciendo trampa. No, no es cierto. ¿En serio? No es cierto. En el anterior segmento, se pudo observar el proceso de cómo los niños mueven sus dedos para resolver la operación. Están usando su imaginación de un instrumento interiorizado como el ábaco. Las proezas de cálculo de los niños calculadora es un logro educativo, ya que gracias al maestro, que enseña los algoritmos y estrategias del ábaco a los aprendices, estos logran automatizar las operaciones aritméticas. Modelo neurocognitivo y modelo procesamiento distribuido en paralelo. La actividad neurocognitiva del sentido matemático, a nivel cognitivo, puede ser representado con el modelo conexionista de procesamiento distribuido en paralelo. La práctica con el ábaco genera un procesamiento en paralelo de información motora, somatosensorial y verbal de las operaciones aritméticas. Tras centenares de horas de práctica con el ábaco, se logra internalizar y automatizar este instrumento cultural. El constante entrenamiento logra formar una memoria implícita de un ábaco mental en la memoria de trabajo u operativa. Modelo neurocognitivo y modelo de memoria operativa. El modelo neurocognitivo del circuito global de actividad consciente, a nivel cognitivo, es el procesamiento de información serial de la memoria operativa, de Alan Bartley. La memoria operativa es la encargada de actualizar en el operario, agenda visoespacial, un ábaco mental. El niño se imagina manipulando las cuentas del ábaco imaginario y ejecuta las operaciones aritméticas correspondientes. Por esta razón, los niños mueven las manos y los dedos. Números en el cerebro de Srinivasa Ramanujam. Se cuenta la anécdota de que un amigo de Ramanujam le fue a visitar en un taxi con una matrícula que decía 1729. Al bajar del taxi, el amigo le dijo: «La matrícula 1729 me parece un número anodino, espero que no sea un mal presagio». Ramanujam respondió: «No, es un número muy interesante. Es el menor número que puede ser escrito de dos formas diferentes como suma de dos cubos». ¿Cómo la mente de Ramanujam pudo haber descubierto esa curiosa propiedad de un número grande? La respuesta es que Ramanujam dedicaba muchas horas a jugar con los números, y por casualidad ya había jugado mucho antes con el número 1729, pues aparece escrito en uno de sus cuadernos. Por lo tanto, los números son internalizados por el ejercicio constante con ellos. El cerebro alberga los números gracias al principio de reciclaje neuronal, mencionado por Stanislas Dehaene en su libro Cómo aprendemos, y los 4 pilares con los que la educación puede potenciar los talentos de nuestro cerebro, escrito en el 2019. Una red artificial de neuronas muestra cómo se autoorganiza una red codificadora de números para el reconocimiento de dígitos manuscritos, según Gergiev y otros, en el 2017. La simulación en neuronas artificiales que aprenden a categorizar números manuscritos avala la hipótesis del reciclaje neuronal. Según Dehaene en el 2019, el reciclaje neuronal explica cómo las neuronas del sistema visual evolucionadas para reconocer objetos y rostros asumen nuevas funciones, reconociendo letras, números y formatos matemáticos, gracias a la enseñanza escolar y la práctica constante. Lo que los psicólogos llaman memorias léxicas, semánticas y procedimentales, a nivel neurobiológico, se trata de redes neuronales que incorporan números, formatos numéricos y procedimientos matemáticos. El reciclaje neuronal para construir neuronas matemáticas hace posible la formalización progresiva de las intuiciones matemáticas. Según la creencia religiosa de Ramanujam, la diosa Namahiri era quien le escribía sus teoremas y se los compartía en sueños. Ella era la dueña de la recta numérica interna que creaba sus teoremas. Podemos afirmar que Namahiri fue la representación simbólica que Ramanujam dio a su creatividad inconsciente. La diosa Namahiri dirigía el sexto sentido matemático de Ramanujam. Los lóbulos parietales izquierdo y derecho son la sede de la comprensión intuitiva de la recta numérica mental para los números naturales. Esto implica el procesamiento en paralelo de diversos sistemas de memorias con conocimientos esquemáticos, estratégicos y procedimentales activados de manera simultánea y automática. El matemático experto descubre que no existe ningún número aleatorio, todos los números están relacionados. Por lo tanto, cada número asume un significado singular. En la vigilia, Ramanujam escribía con gran pasión las fórmulas.
Las misteriosas fórmulas contenían relaciones aritméticas novedosas, basadas tan solo en su intuición. Por lo tanto, debía trabajar de manera consciente para formalizar los teoremas mediante la demostración lógica. Los números son un sistema bilateral que requieren de la participación tanto del hemisferio izquierdo, especializado en el procesamiento del lenguaje, y del hemisferio derecho, especializado en el procesamiento de imágenes visoespaciales. El matemático experto jugando con los números descubre nuevos algoritmos. Así, la comprensión intuitiva requiere de la formalización matemática. Los descubrimientos intuitivos de Ramanujan siempre sorprendía a sus colegas de la Universidad de Cambridge en Londres. Don concluye que la genialidad en matemáticas es improbable que sea innata. Lo más probable es que sea producto de la gran pasión y motivación para ejecutar ejercicios y tareas dentro de ese dominio. La discalculia. Caso de discalculia del desarrollo. Los niños con discalculia del desarrollo presentan limitaciones en su plasticidad cerebral. Lo más probable es que hayan sufrido una desorganización cerebral neuronal temprana en las áreas específicas para el procesamiento numérico. Si bien su inteligencia es normal, y en la escuela obtienen buenos resultados, en la mayoría de las materias tienen severas dificultades en aritmética. Por ejemplo, Paul es un niño de 11 años de una inteligencia normal. No sufre ninguna enfermedad neurológica conocida, tiene habilidades lingüísticas adecuadas a un niño de su edad, y utiliza un vocabulario amplio. Sin embargo, desde sus primeros años, Paul ha sufrido de dificultades, excepcionalmente severas, en aritmética. La multiplicación, la resta y la división son imposibles para él. Ocasionalmente, logra sumar dos números contando con los dedos. En los dictados, escribe 3 u 8 en lugar de 2. También, falla cuando lee en voz alta números arábigos o palabras escritas que se refieren a números, en vez de 1 lee 9 y en vez de 4 lee 2. Solo los números están sujetos a estas extrañas sustituciones de palabras. Aparentemente, sufre de una desorganización completa del sentido numérico. Se concluye que los niños con discalculia del desarrollo sufren de una desintegración del cerebro matemático. Según Duane y Cohen en 1995, ambos hemisferios pueden manipular los números arábigos y las cantidades numéricas, pero solo el hemisferio izquierdo tiene acceso a una representación lingüística de los números y a una memoria verbal de las tablas aritméticas. En la corteza prefrontal del dorso lateral del hemisferio izquierdo, se da la selección de estrategias y planificación. En los ganglios basales izquierdo y tálamo se ubica la memoria aritmética. La corteza parietal inferior de ambos hemisferios se ubica la representación de la cantidad. La identificación visual de palabras y dígitos está en la corteza temporo-occipital inferior izquierda. En cambio, en la corteza temporo-occipital inferior derecha está la función de identificación visual solo de dígitos. En la discalculia, el sistema de procesamiento en paralelo, inconsciente, se disocia del sistema de procesamiento serial, consciente. Características de la discalculia. 1. Discalculia del desarrollo, dificultades en las tareas numéricas como operaciones aritméticas, resolver problemas matemáticos y razonamiento numérico. 2. Inmadurez en la memoria de trabajo u operativa, genera errores en tareas numéricas. 3. Errores en la agenda visoespacial, dificultad para colocar las cantidades en columnas, seguir la direccionalidad apropiada del procedimiento, por ejemplo, sustraer del minuendo. 4. Errores de atención visual, dificultades para leer signos aritméticos, olvido del punto decimal. 5. Error procedural, omisión o adición de algún paso en el procedimiento aritmético, aplicación de una regla aprendida para un procedimiento en otro diferente, por ejemplo, 75 más 8 es igual a 163, es una operación en la cual una regla de la multiplicación es aplicada al sumar. 6. Error grafomotor, dificultad para formar los números de manera apropiada. 7. Errores de juicio, errores que conllevan a resultados imposibles, por ejemplo, cuando el resultado de una sustracción es mayor que el minuendo. 8. Error de memoria, problemas para recordar las tablas de multiplicación o los procedimientos aritméticos. 9. Errores de perseveración, dificultad para cambiar de tarea, repetición de un mismo número. Procesos cognitivos afectados en la discalculia. 1. Memoria operativa y memoria a largo plazo deficientes, dificultades para reconocer números, retraso en aprender a contar y dificultad para conectar los símbolos numéricos con sus palabras correspondientes. 2. Dificultades atencionales, perder el hilo de la cuenta, dificultades para reconocer patrones y poner las cosas en orden. Subtipos de discalculia. Dificultades en 1. La verbalización de términos y relaciones matemáticas. 2. El manejo de símbolos y objetos matemáticos. 3. La lectura de números. 4. La escritura de números. 5. La comprensión de ideas matemáticas. 6. La habilidad para trasladar de manera adecuada las cifras al realizar operaciones aritméticas con conversión. Prevalencia de la discalculia.
La prevalencia se estima en un 3% y 6% de la población. Los niños prematuros parecen ser, especialmente, propensos a la discalculia y otros déficits del lóbulo parietal, como la desorientación espacial o la dispraxia, torpeza en los movimientos. Hay casos de niños que, a pesar de haber tenido un nacimiento normal, no poseen un sentido numérico sólido. Análisis histórico-cultural de las habilidades numéricas. Un análisis histórico-cultural implica conocer los instrumentos y sistemas simbólicos. As his fluency grew, Everett began to realize something was missing. The Pitaha have no words for colors, no past or future tense. And incredibly, the Pitaha have no numbers. Research from MIT indicates the Pitaha may be the only culture on Earth without any numeracy. Pitaha don't have numbers because they don't need them. They survive just fine without them. Somebody asked me once, you mean Pitaha mothers don't know how many children they have? Well, that's exactly what I mean. They don't know how many children they have, but they know all of their children's names and they know all of their children's faces. They don't need to know how many children they have to know who their children are and how they feel about them. En el video, un lenguaje sin números. Se presenta el caso de los pirahás que no tienen palabras para los números. Por lo tanto, solo tienen protonúmeros. No han inventado el principio para contar con números. La invención de la escritura y el desarrollo de los conceptos numéricos. El crecimiento de la agricultura, la ganadería y el comercio generó la necesidad de registrar los bienes. Por lo tanto, se crea la imperiosa necesidad de inventar los sistemas de escritura y de contabilidad. Lenguaje corporal de los números. El salto de los protonúmeros a los sistemas de numeración parece haber iniciado con el conteo de partes del cuerpo. A lo largo de la historia, los dedos y otras partes del cuerpo han funcionado como base de un lenguaje corporal de los números, que todavía está en uso en algunas comunidades aisladas. Por ejemplo, los nativos de algunas islas en Oceanía. Todos los niños descubren de forma espontánea que sus dedos se pueden poner en correspondencia uno a uno con cualquier conjunto de ítems. Basta levantar un dedo para el primer ítem, 2 dedos para el segundo, y así sucesivamente. Sistemas de registros tridimensionales 3D. Fichas contenidas en una esfera procedente de Susa, actualmente Irán, del año 3300 a.C. Los conos grandes y pequeños representaban medidas grandes y pequeñas de grano, y cada uno de los discos lenticulares simbolizaba un rebaño de animales, posiblemente 10 animales. Las marcas grabadas en el exterior de envoltura corresponden al número de fichas que hay dentro. Etimológicamente, la palabra quechua quipu significa nudo. Los incas desarrollaron una manera de registrar cantidades y representar números mediante un sistema de numeración decimal posicional. Sistemas de registros bidimensionales 2D. La invención de las notaciones numéricas escritas se desplegaron, en paralelo con el desarrollo de los sistemas verbales de numeración. Los sistemas de numeración se basan en el principio de correspondencia uno a uno. La correspondencia uno a uno abre el acceso a una representación precisa de los números que son demasiado grandes para ser recordados con precisión en la recta numérica mental. Principio del valor posicional. La eficacia de las notaciones numéricas se debe a un gran invento, el principio del valor posicional. Una notación numérica obedece a ese principio cuando la cantidad representada por el lugar que ocupa el número. En el valor posicional hay un número privilegiado al que se llama base. Actualmente, utilizamos la base 10. Las posiciones sucesivas en el número representan potencias sucesivas de la base, unidades, decenas, centenas y así sucesivamente. El desarrollo cognitivo del niño para dominar la tabla posicional requiere de habilidades espaciales. Matemática multicultural. Baichopen, Aspectos sociales y culturales de la educación matemática, 1987, define las matemáticas como una tecnología simbólica que resulta de 6 actividades universales que desarrollan ideas importantes para las matemáticas. Contar, localizar, medir, diseñar, jugar y explicar. Actividades mediadas social y culturalmente. Contar, desarrolla, números, nombres para números, pautas, bases, sistemas numéricos, cuantificadores y magnitud discreta. Localizar, desarrolla, dimensiones, coordenadas, ejes, caminos, redes, simetría, topología, distancia, dirección y lugares geométricos. Medir,
desarrolla, orden, tamaño, unidades, sistemas de medida, precisión y magnitud continua. Diseñar, desarrolla, forma, regularidad, pautas, construcciones, dibujo, representación y geometría. Jugar, desarrolla, reglas, procedimientos, planes, modelo, juego, satisfacción, competición y cooperación. Explicar, desarrolla, clasificación, convenciones, argumentos, lógica, prueba, relato y conectivas. Se realizó un trabajo de campo en una muestra conformada por una niña, un adolescente y una adulta ingeniera. El método fue transversal y cualitativo de análisis de casos. La técnica empleada fue la evaluación dinámica con la zona de desarrollo próximo y se aplicó una prueba de operaciones seriadas, de cálculo mental, expresadas en voz alta. Esta prueba consistía en 3 tareas. La primera tarea se trataba de una resta sucesiva de 5 en 5, empezando desde el 100. La segunda tarea consistía en una resta sucesiva de 7 en 7, a partir de 100. La última tarea se realizaba únicamente si se tenía éxito en la segunda tarea, y era una resta sucesiva de 13 en 13 a partir de 100. Gracias a estas tareas, se puede observar las características de procesamiento, errores, fluidez o estrategias gestuales. Dentro de los objetivos de la aplicación de esta prueba tenemos: evaluar la recta numérica mental, que crea la memoria operativa para ejecutar la resta. Específicamente se evalúan los operarios, bucle fonológico, agenda visoespacial y almacén episódico, y el ejecutivo central, atención selectiva, dividida, focalizada, sostenida y alternante. También podemos evaluar memorias procedimentales de la recta numérica mental y la tabla posicional. En la presente investigación, se aplicó la metodología de evaluación dinámica con la zona de desarrollo próximo, que se divide en 3 fases. La fase test 1, que consiste en evaluar primero sin ayuda, la ejecución de la tarea. Anotar las respuestas de cada sujeto evaluado. Y valorar la eficiencia de la memoria operativa, la presencia de estrategias y conocimientos. Luego viene la fase teach, donde se enseña algunos conocimientos y estrategias para afrontar mejor la tarea. Se aplica una ayuda verbal, o andamiaje, al sujeto evaluado, para entrenarse y guiarse con su habla autodirigida. Finalmente la fase test 2, donde se vuelve a evaluar la tarea sin ayuda. Además, se evalúa la eficiencia y transferencia de conocimientos y las estrategias entrenadas en la fase teach. Para el trabajo de campo, en la fase test 1, se aplicaron las tareas de ejecutar operaciones de resta sucesiva. 35, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0. 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0. 33, 76, 55, 47, 35,
22, 18, 11, 5 y ya. 100, 93, 86, 71, no, perdón, 79, 72, 65, 58, 51, 44, 37, 30, 23, 16, 11, perdón, 16, 9 y 2. 93, 86, 79, 79, 72, 65, 58, 51, 44, 37, 30, 23, 16, 9, 2, menos 5. 100, 87, 74, 61, 58, 61, 48, 25, 12, listo. No, 25 sería 7, 3, 25 sería 3. 87, 74, 61, 48, 35, 22, 9 y menos 4. Para la fase TEACH, se brindó una ayuda verbal o andamiaje al sujeto evaluado para entrenarse y guiarse con su habla autodirigida. Para ello, se les mostraron las series a manera de refuerzo, con la finalidad de obtener mejores resultados en la fase Test 2. Finalmente, en la fase Test 2, se volvieron a evaluar las tareas sin ayuda y se anotaron los resultados para posteriormente compararlos. 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50,
45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. 100 menos 5, 95, menos 5, 90, menos 5, 85, menos 5, 80, menos 5, 75, menos 5, 70, menos 5, 65, menos 5, 60, menos 5, 55, menos 5, 50, menos 5, 45, menos 5, 40, menos 5, 35, menos 5, 30, menos 5, 25, menos 5, 20, menos 5, 15, menos 5, 10, menos 5, 5, menos 5, 0. 85, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0. 93, 76, 64, 51, 46, 31, 25, 14, 6, Menos 100, 100 menos 7, 93, menos 7, 86, menos 7, 79, menos 7, 72, menos 7, 65, menos 7, 58, menos 7, 51, menos 7, 44, menos 7, 37, menos 7, 30, menos 7, 23, menos 7, 16, menos 7, 9, menos 7, 2. En 93, 86, 79, 72, 65, 58, 51, 44, 37, 30, 23, 16, 9 y 2. Menos 13, 87, menos 13, 74, menos 13, 61, menos 13, 50, perdón, 48, menos 13, 35, menos 13, 22, menos 13, 9, 7, 74, 61, 48,
35, 22, 9. Resultados. Según los datos obtenidos en la tarea de 5 en 5. La niña, en la primera fase obtuvo 21 aciertos y 0 errores en 56 segundos, y en la fase TIC también obtuvo 21 aciertos y 0 errores en 49 segundos. El adolescente, en la primera fase tuvo 21 aciertos y 0 errores en 30.95 segundos, y en la fase TIC, tuvo 21 aciertos y 0 errores en 40 segundos. La ingeniera, en la primera fase obtuvo 21 aciertos y 0 errores en 30 segundos, y en la fase TIC, tuvo 21 aciertos y 0 errores en 10 segundos. Según los datos obtenidos en la tarea de 7 en 7. La niña, en la primera fase obtuvo 2 aciertos y 3 errores en 1 minuto y 1 segundo, y en la fase TIC, también obtuvo 2 aciertos y 13 errores en 54 segundos. El adolescente, en la primera fase tuvo 13 aciertos y 2 errores en 29 segundos, y en la fase TIC, tuvo 15 aciertos y 0 errores en 1 minuto con 3 segundos. La ingeniera, en la primera fase obtuvo 15 aciertos y 0 errores en 48 segundos, y en la fase TIC, tuvo 15 aciertos y 0 errores en 36 segundos. Según los datos obtenidos en la tarea de 13 en 13. El adolescente, en la primera fase tuvo 4 aciertos y 4 errores en 1 minuto y 5 segundos, y en la fase TIC, tuvo 8 aciertos y 0 errores en 59.84 segundos. La ingeniera, en la primera fase obtuvo 8 aciertos y 0 errores en 25 segundos, y en la fase TIC, tuvo 8 aciertos y 0 errores en 19 segundos. Discusión. El cerebro está dotado de un mecanismo innato que nos guía en la adquisición de las matemáticas. Desde que nacemos, presentamos la capacidad de la numerosidad y su bitización, análogamente de algunos animales como en el caso de las ratas, caballos y chimpancés. Luego, estas habilidades protonuméricas son superadas con el uso del lenguaje oral y escrito que está influenciada con la interacción social, el apoyo que le brinda el adulto al niño, así como la cultura y la educación, que le permiten crear al sujeto el principio para contar y construir una recta numérica mental. Asimismo, el fracaso en la ejecución de las operaciones matemáticas que pueden presentar algunos sujetos, como en el caso de nuestra evaluada de menor edad, puede ser debido a que aún no cuentan con un repertorio de modelos mentales de las cantidades presentadas en las operaciones, o no presentan un significado intuitivo. A diferencia de un adolescente o un adulto que presentan mayor repertorio de modelos mentales, así como una construcción de una recta numérica mental más estructurada. Por otro lado, es poco probable de que exista una predisposición biológica para convertirse en genios de las matemáticas. Más bien, es la pasión y la motivación que tienen estos sujetos que los hacen practicar durante miles de horas ocasionando que se desarrolle sus habilidades numéricas. Esto lo podemos evidenciar en nuestra evaluada, quien al ser una ingeniera, posee una mayor internalización de las operaciones numéricas y una mayor consolidación de su recta numérica mental. Conclusiones. A modo de resumen, podemos mencionar lo siguiente. El cerebro matemático tiene una evolución filogenética, histórico-cultural y ontogenética. A nivel filogenético, hemos evolucionado con módulos cognitivos para el procesamiento de información de la numerosidad y la subitización. Este es un sistema de percepción inconsciente, automático que está activo desde el nacimiento. A nivel ontogenético, la evidencia empírica demuestra que el bebé humano puede intuir representaciones numéricas de hasta 3 ítems con el sistema de percepción inconsciente y realizar cálculos elementales. Las matemáticas son una creación histórico-cultural. Del mismo modo, la lógica y la aritmética son propiedades derivadas de las prácticas culturales. A nivel neurobiológico, se produce el reciclaje de neuronas de objetos y rostros para asumir nuevas funciones como el reconocimiento de protoletras y protonúmeros. Con la alfabetización, las neuronas se especializarán en el procesamiento de letras, palabras y números. Cabe mencionar que el reciclaje neuronal es un proceso ontogenético generado por la educación y la cultura. Asimismo, con métodos de investigación adaptados a la corta edad del bebé, se puede mostrar que el cerebro humano está dotado de un mecanismo innato que guía la adquisición de las matemáticas. Por lo tanto, en este aspecto del constructivismo de Jean Piaget, estaba equivocado. Pues los niños pequeños tienen una representación genuina de los números. Además, siguiendo a Vygotsky podemos afirmar que el niño forma su primera recta numérica con los dedos en el plano social, interpsicológico, guiado por un adulto. Con la práctica, el niño internaliza las operaciones de suma y resta con la ayuda de los dedos, objetos y más adelante con la escritura de números. Intuitivamente va creando una recta numérica mental. El nacimiento de esta recta numérica mental en el niño se inicia con el descubrimiento del principio de correspondencia 1 a 1. Este abre el acceso a una representación precisa de los números que son demasiado grandes. A medida que los niños adquieren el lenguaje, aprenden a ponerle nombre a cada rango de magnitudes.
descubren que la palabra 2 se aplica a la percepción de dos objetos. Pero la palabra 9 pertenece solo a la cantidad precisa del dígito 9, el cual es difícil de representar mentalmente con exactitud. La repetición verbal de los números perpetúa la distribución de las frecuencias numéricas. Es decir, se forman sistemas de memorias a largo plazo léxicas, semánticas y procedimentales para comprender intuitivamente los números en una recta numérica mental. Cabe resaltar que es improbable que exista una predisposición biológica para convertirse en genios de las matemáticas. Lo más probable es la pasión y la motivación para practicar durante miles de horas y desarrollar poderosas habilidades numéricas. Por otro lado, la discalculia del desarrollo implica la disociación de los hemisferios derecho e izquierdo. Asimismo, el sistema de procesamiento en paralelo, inconsciente, se disocia del sistema de procesamiento serial, consciente. Por último, podemos mencionar que se han dado grandes avances en la comprensión de la forma que se implementa la aritmética en el cerebro. Por lo tanto, las aplicaciones de la neurociencia cognitiva a la educación pueden recomendar programas reeducativos innovadores.